Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Una vez más nos reencontramos aquí en Tesis de Salud, el programa más integral y completo para cuidar nuestra salud. Como siempre, vamos a contar con los mejores profesionales y hoy vamos a estar hablando de enfermedades neurodegenerativas, en particular del Alzheimer. ¿Qué tipos de tratamiento o por lo menos paliativos existen para esta enfermedad? También todos los consejos para cuidar nuestro corazón y además productos para adelgazar y el rol del farmacéutico en la venta de estos productos. Todo esto en Tesis, que comienza de esta forma. Momento en Tesis de ocuparnos de nuestro corazón, así que está con nosotros Sandra Cieskowski, que es médica cardióloga. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para cuidar nuestro corazón? Bueno, básicamente ya desde chicos comer saludable. Comer saludable, que fundamentalmente es focalizarse en comer frutas, verduras, evitar las grasas, evitar las cosas muy manufacturadas, ¿no? Todo lo que tiene conservante, lo que dura mucho tiempo, los conservantes son en base a sodio. Ajá. Así que todo lo que es conservante tiene mucho sodio. ¿Cómo es la consecuencia directa de la alimentación en las enfermedades cardíacas? Bueno, la consecuencia, como vos decís, es directa, pero no se ve inmediatamente. Eso hace que por ahí nos cueste un poco cuidarnos. Claro. Tenemos que tener en cuenta también que es mucho más difícil cambiar nuestros hábitos en la adultez que en la niñez. Por eso lo ideal es empezar ya, digamos, desde niños, desde la infancia, a acostumbrarse a comer sano, saludable, y que eso no es equivalente a que no es rico o que, digamos, necesito hacer una dieta, porque la dieta implica restricción, prohibición, además implica un límite de tiempo. En cambio, digamos, la alimentación debería ser algo habitual. Mira, yo te pregunté por cómo cuidar nuestro corazón y lo primero que me mencionaste es la alimentación. Es increíble como cada vez más, ¿no? Los enfoques integrales de la medicina hacen que la alimentación sea como una base para la vida saludable. Exacto, porque además es lo que hacemos todos los días y por ahí es lo que más difícil nos cuesta ver como que eso después va a tener consecuencia, digamos, porque justamente no tiene una consecuencia inmediata. Bien. Y el otro trípode, digamos, es el ejercicio, digamos, la otra pata del trípode es el ejercicio. No necesariamente tenemos que ser atletas de élite, por supuesto, pero sí, para empezar, digamos, no tener hábitos de sedentarismo. El ejercicio en tanto y en cuanto también implica si puedo caminar, camino, es decir, si puedo subir la escalera en lugar de usar el ascensor o la escalera mecánica, también la utilizo, digamos, es como también una actitud de andar, y por supuesto lo ideal es tener algo programado, ¿no? Perfecto. Sí, digamos, salir a algo sencillo, caminar rápido o salir a correr un poco, bien, andar en bici. Tenemos alimentación, ejercicio, me falta una pata del trípode. Y la otra pata, digamos, para que yo creo que todo el mundo más o menos lo sabe, que es no iniciar adicciones como es el cigarrillo. Y digo adicción y no digo hábito, porque hay que tomar conciencia de que el fumar, el cigarrillo, no es un hábito, es una adicción. Eso implica que después dejarlo es muy difícil, justamente porque no es algo que puedo cambiar tan sencillamente. Entonces lo mejor es estar conscientes que en general cuando se empieza a fumar es en la adolescencia, y también en ese sentido, digamos, la educación, las escuelas, en las familias, los chicos, digamos, por diversos motivos empiezan a fumar. Y esa es una adicción que después es muy difícil también de cambiar. En las personas jóvenes que se infartan, el factor de riesgo que casi siempre está presente es el cigarrillo, es la adicción, es fumar. Bueno, mencionaste tres cuestiones que dentro de todo podemos manejar, ¿no? Que dependen de nosotros. Exacto. Ahora, ¿hay otros factores que pueden colaborar a enfermedades cardíacas que no dependen de nosotros, factores genéticos, por ejemplo? Sí, claro, exactamente.
es así, digamos, hay factores que son modificables y otros que no, ¿no? Digamos, dejar de fumar es un factor que es modificable, bajar de peso, iniciar ejercicio, pero hay factores genéticos que no son modificables y uno puede tener predisposición a tener enfermedad coronaria, a tener diabetes, a tener hipertensión, y en ese sentido, digamos, la única forma de saber que uno es hipertenso es tomándose la presión. La hipertensión no da síntomas. La única forma de saberlo es con el control simple de la toma de presión. No estamos muy acostumbrados a la medicina preventiva, ¿no? Acá en la Argentina. Bueno, cada vez creo que un poco más, por lo menos desde el 2005 se están haciendo lo que llaman encuestas nacionales de factores de riesgo. En las cuales se ve, por ejemplo, que en general la mayoría de la población es consciente de que puede ser hipertenso y que para saber si es hipertenso hay que tomar la presión. Un poco más de la mitad sabe que puede tener el colesterol alto, que el colesterol alto no tiene que ver con el tipo de físico, es decir, uno puede ser delgado y tener el colesterol alto. La única forma de saberlo es dosando el colesterol en sangre, pero lamentablemente lo que también muestran estas encuestas, que desde el 2005 hasta la última, que fue 2018, cada vez en la población argentina se hace menos ejercicio, hay más sedentarismo, hay más sobrepeso, hay más obesidad y casi como una cuenta matemática hay más diabetes, o sea, aumentó la prevalencia de diabetes en nuestra población. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguna de estas variables que no podemos controlar, ¿no? Está encendida la alarma? Bueno, lo que hay que saber es que si uno tiene, digamos, es diabético o es hipertenso o tiene lo que llamamos dislipemia, es decir, tiene el colesterol alto, bueno, son todas enfermedades que son crónicas pero que se pueden controlar perfectamente y que su control en general tiene que ver otra vez con hábitos como la alimentación y el ejercicio, pero que también en muchas circunstancias hay que tomar alguna medicación y controlarse. Y no se requiere, digamos, una medicina de muy alta complejidad para hacer un análisis simple de sangre y ver qué glucemia tengo, qué colesterol tengo y tomarse la presión. ¿Cuándo hay que concurrir al cardiólogo, doctora? Bueno, el cardiólogo es un especialista, digamos, al cual debería derivarlo el médico de cabecera, que puede ser un médico clínico, puede ser un médico generalista, un médico de atención primaria o de medicina familiar. Y cuando detecte alguna de estos factores de riesgo, verás la necesidad de derivarlo o no a un cardiólogo. En general, la visita al cardiólogo debería estar guiada por un médico generalista y en general los cardiólogos deberíamos ver más al paciente que ya está enfermo, ¿no? Al que ya ha tenido un infarto o al que ya tiene enfermedad coronaria o por ahí un hipertenso que no es fácil de controlar. Pero los argentinos somos muy de ir al especialista. De ir al directo, especialista, ¿no? sí, cosa que no pasa en otros países del primer mundo. Llegar al especialista demora tiempo, digamos. Antes es una derivación. Exactamente. Bueno, nos quedamos con, por lo menos, intentar incorporar, hacer bien las cuestiones que dependen de nosotros. Exacto, ¿no? y desde chicos. Y desde chicos. Sí. Gracias, Doc. No, por nada, por nada. Nos acompaña ahora en tesis el doctor Ricardo Alegre, médico neurólogo, especialista del FLENI. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá con nosotros. Y vamos a hablar de algunas enfermedades neurodegenerativas. Y una de las principales es el Alzheimer, ¿no? Lamentablemente no hay una cura de esta enfermedad, ¿no? ¿Es así? Exacto, no hay una cura. Hay tratamientos para enlentecer, enlentecer el desarrollo de la enfermedad, lo cual es bueno al principio, ¿no? Que es cuando tienen más efectividad. Pero lo que hacen es que la enfermedad vaya más lenta, no la curan ni logran que se estabilice. ¿Por qué se genera el Alzheimer? ¿Qué es? En realidad no se sabe por qué se genera. Lo que se produce es una alteración de determinadas proteínas en el cerebro. Primero hay una proteína en la membrana de las neuronas, que es una proteína que es normal, que se corta normalmente en un punto y es soluble, y en un momento se empieza a cortar en otro lugar y esa proteína que era soluble se empieza a depositar. Ese fenómeno se produce muchos años antes, que es
aparezca la sintomatología de los pacientes. Ajá. Y no se sabe por qué. No se sabe por qué se produce, no. ¿Y uno tiene predisposición a tener Alzheimer? Hay formas hereditarias y formas esporádicas. Las formas hereditarias, que son raras, las formas hereditarias son del 2 al 3% de los casos. En general se dan en gente joven, menos de 60 años, y tienen la característica que son herencia que se llama autosómica dominante, o sea que la mitad de los descendientes tienen la chance de tenerlo. Eso es la forma hereditaria. Después están las formas esporádicas, que es lo que es más frecuente y es la que conocemos habitualmente. Puede haber alguna predisposición, pero no hay una carga de que se produce sí o sí, ¿no? En general, ¿cómo empieza la sintomatología? En general lo que empieza es la pérdida de memoria. Lo que pasa es que la pérdida de memoria es normal en el envejecimiento. Ahí es donde viene el problema al principio. Si a quién no le ha pasado, ¿no? Preocuparse porque hoy me estoy olvidando de las cosas, ¿no? Exacto. Los olvidos son normales, pero hay determinados olvidos que dejan de ser normales y que son el comienzo de la enfermedad. ¿Cómo se detecta? ¿Hay una forma clínica de detectarlo a través de algún estudio o es la sintomatología? El primer punto es la sintomatología, es detectar que el tipo de olvidos es distinto al olvido habitual. El olvido habitual, yo me olvido ahora una palabra, voy en un rato en el auto y me aparece la palabra. Bien. En el olvido del Alzheimer se olvidan la situación completa, olvidan lo inmediato, lo reciente, repiten mucho, repiten preguntas, repiten comentarios. Esto no quiere decir que cuando está eso el diagnóstico de Alzheimer, lo que quiere decir es que ahí hay que consultar al médico. Después el diagnóstico se hace en base a una evaluación del rendimiento cognitivo, un laboratorio y una neuroimagen. Una vez que se detecta, ¿cómo se actúa? Una vez que se detecta, por un lado es las medicaciones que hacen que vaya más lento, que se mantenga más tiempo, mejor, llamémosle. Y por otro lado, todo lo que es la actividad, y tiene que estar muy activo en la parte física, activo intelectualmente e integrado socialmente. Eso más la medicación hace que evolucione menos la enfermedad. En este caso, ¿no? Una enfermedad que no tiene cura, ¿la detección temprana es importante o no cambia demasiado las cosas? Y la detección temprana lo que permite es darle mejor calidad al principio, o sea, permite que la calidad de vida sea mejor y permite que esté mejor al principio de la enfermedad. ¿Hay diferencia? Bueno, de hecho la hay, ¿no? Pero ¿cómo se detecta si es Alzheimer o demencia senil, por ejemplo? En realidad, el concepto de demencia senil era un concepto que hablaba de que alguien se deterioraba cuando era senil, por edad, encima de los 60 y pico de años. Pero la demencia senil como enfermedad no existe. Lo que existe es la demencia debida al Alzheimer o debida a enfermedad vascular que forman el 90% de las causas, ¿no? Entonces, alguien que se deteriora después de los 65 años es senil, pero la causa puede ser degenerativa, que es el Alzheimer, o puede ser vascular. ¿Y qué se hace cuando ya la medicación no es suficiente para que la persona pueda tener una vida relativamente normal? En general lo que se trata es de darle todo el soporte de asistencia y hay que tener en cuenta, eso es muy importante, el entorno, el familiar, hay que tener mucha observación y cuidado con el familiar, porque al ser una enfermedad crónica genera mucha sobrecarga y mucho estrés en el familiar, en la persona que está al lado del paciente. Y si uno no toma en cuenta esto, está el riesgo de enfermarse la persona que está al lado, ¿no? Claro, sí. En general afecta el Alzheimer más al grupo cercano, ¿no? Al paciente que al paciente mismo. Exacto, porque el paciente tiene algo que se llama nosognosia. No registra. No tiene reconocimiento. Exacto. Pero la gente que está al lado ve la decadencia, ve el trastorno, ¿no? ¿En ningún momento nota el paciente que algo le está sucediendo? Algunos pacientes sí, pero la mayoría no.
Qué bárbaro. ¿Y qué falta para que la ciencia logre Bueno, algún tratamiento? Está la investigación, o sea, no está todavía el tratamiento, pero la investigación es enorme. De hecho, el G8, G7 ahora, David Cameron lo pone como un tema principal dentro del G8 en el 2013, tratando de que los países vuelquen fondos para investigación y para tratar de lo que se piensa es que si aún no se llegara a curar, si uno logra que se estabilice y lo detecta temprano, ya con eso cambiaría la evolución. ¿Hay algo que se puede hacer para prevenirla? Sí. Lo que es importante es que la prevención es a lo largo de toda la vida y cambiando hábitos, desde controlar mucho todo lo que son los hábitos, todo lo que son los factores de riesgo vasculares, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la obesidad, el sedentarismo, pero además mantener actividad física, mantener actividad social, mantener la actividad intelectual a lo largo de toda la vida, controlar eso, que son hábitos saludables, controlarlos no solo en la tercera edad, ir desde la juventud teniendo controles, esto mejora la calidad de vida y hace que la enfermedad empiece más tarde. Sí, programa a programa nosotros nos damos cuenta acá en Tesis que mantener una vida saludable a lo largo de toda la existencia es fundamental para cualquier tipo de patología. Absolutamente, porque aumentamos la expectativa de vida, pasamos en 200 años de 45, vamos a llegar a 90 años, pero el secreto ahora está en cómo logramos la mejor calidad de vida y para eso tenemos que actuar a lo largo de toda la vida. Bien, gracias, doctor. Muchas gracias. Comienzan los días lindos, se acerca la época de ponerse el traje de baño y todo el mundo empieza a preocuparse por esos kilitos de más que quedaron ahí, ¿no? Y comienza la obsesión de adelgazar como sea y empiezan los productos mágicos para adelgazar. Estamos con Isabel Reynoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina. Gracias, Isabel, por estar. Y es así, la gente va a la farmacia como loca a preguntar qué puedo tomar para adelgazar, ¿no? En esta época. Sí, es así. Y bueno, decirte que en Argentina hay 4 especialidades medicinales, solamente 4, que están registradas como medicamentos, ¿sí? Tienen prescripción médica, algunas, por ejemplo, a base de Masindol, actúan sobre el sistema nervioso central, con lo cual tiene que ser bajo estricto control médico. Bien. Después está el Orlistat, que es un medicamento que lo que hace es inhibir la absorción de grasas a nivel del intestino. También es venta bajo receta. Y hace poquitos días el ANMAT, que es la Autoridad Regulatoria Nacional, aprobó otro medicamento, no voy a decir marca yo, pero bueno, a base de bupropión y naltrexona, que es una combinación de 2 fármacos que actúan también sobre el sistema nervioso central, sobre el centro del apetito y de la saciedad. Venta bajo receta archivada, con lo cual no es para automedicarse, tienen que venir a la farmacia con la prescripción médica, tienen que tener estricto control del médico y del farmacéutico en el seguimiento, digamos, de esta medicación. Después también tenés los mal llamados cócteles homeopáticos, que la gente piensa que son naturales, que no les pasa nada, y la realidad son fórmulas magistrales, pero que tienen drogas prescritas por un médico. Tienen la ventaja de que son personalizados, o sea, el médico que trata a un paciente con obesidad lo que hace es prescribirle una fórmula para ese paciente, con las dosis ajustadas para ese paciente, eso es una ventaja, pero como mal se llamaban homeopáticas, la gente piensa que no tiene efectos adversos y sin embargo tienen, por ejemplo, el Masindol, que es venta bajo receta, combinación de diuréticos, laxantes, y tiene que estar también bajo estricto control médico. Y para estas fórmulas, ¿no?, que solicitan los médicos y preparan en general algunas farmacias, ¿cuál es el rol del farmacéutico de la farmacia? No, claramente ahí el rol del farmacéutico es chequear, por supuesto, que las dosis estén en un rango adecuado,
plantearle al paciente que lo va a tomar que no repita, digamos, la formulación sin nueva receta médica, que si tiene efectos adversos, sudoración o bueno, tiene algún efecto, digamos, que no es el perseguido en esta fórmula, consulte con el farmacéutico y con el médico. Porque la responsabilidad en realidad es del médico, ¿no? Y en todo caso del paciente que también... Exactamente, pero uno, bueno, trata de, como el farmacéutico es parte del equipo de salud, de darle todas las indicaciones pertinentes al paciente para que el tratamiento que le está dando el médico cumpla un resultado y, bueno, claramente la seguridad de los tratamientos tiene una relación directa al farmacéutico y como estos medicamentos son muchos venta bajo receta archivado, tiene principios activos en la formulación magistral, con más razón hay que seguir al paciente. Bien. ¿La gente va a la farmacia y pide algún medicamento para adelgazar sin tener ninguna receta o haber acudido previamente al médico? ¿Pasa eso? Sí, es así, porque también, Paula, hay suplementos dietarios, ¿sí? Que en realidad el suplemento dietario sería para suplantar una dieta. Tienen aminoácidos, lípidos, proteínas, minerales, vitaminas, cuando hay alguna carencia. Pero también en Argentina hay un descontrol, así como eran las fórmulas homeopáticas y tienen, digamos, drogas activas, que no tienen nada de homeopatía, bajo la fórmula o bajo la forma de suplementos dietarios, hay sustancias que son de venta libre, que ni siquiera son medicamentos, que se encuentran en las dietéticas, que se compran por internet, que pueden tener, por ejemplo, algas, ¿sí? Como el fucus y tiene yodo. Entonces, tienen efectos adversos. O sea, puede generar un desbalance, ¿no? Exactamente, son mal llamados suplementos dietarios, porque como dije recién, el suplemento dietario es para suplementar una dieta, una carencia de una dieta. Claramente el paciente que quiere adelgazar, lo primero que tiene que hacer es ir a un nutricionista que le va a prescribir la dieta adecuada de acuerdo a, digamos, el peso que tiene elevado y si tiene otras patologías se tiene en cuenta y la actividad física. Pero hay pacientes que les cuesta muchísimo tener ese ritmo, tanto en cambiar el hábito en la alimentación como hacer actividad física, entonces lo refuerzan con algún suplemento dietario. Pero existen estos suplementos dietarios que en realidad no son para suplantar dietas, sino que tienen componentes activos, como puede ser la garcinia, que se utiliza mucho para poder adelgazar porque es un laxante, pero también hay que tener en cuenta que está contraindicado o tiene, digamos, contraindicación con antiarrítmicos. Entonces ahí el rol del farmacéutico es muy importante, porque ahí no tienen prescripción médica, van directamente y hacerles, digamos, un pedido a la gente que cuide su salud y que no compre esto por internet, porque si a eso le sumamos la falta de procedencia, no tenemos seguridad, no sabemos el contenido, en cambio ese tipo de sustancias que se vendan libremente también se encuentran en las farmacias y el farmacéutico lo que puede hacer es analizar el resto de la medicación, si es que toma otra medicación, para que no tenga efectos adversos con la otra medicación que toma, porque si el paciente toma Fucus y tiene, digamos, una patología en la hormona, en la tiroides, y digamos el Fucus provoca hipertiroidismo, entonces hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo un paciente absolutamente sano. Así que como recomendaciones, si tiene una obesidad crónica, tiene necesariamente que ir al médico y después venir a la farmacia con su receta médica. Y si va a consumir algún medicamento o suplemento dietario que sea de venta libre, que consulte primero con el farmacéutico y traiga todos los medicamentos que está tomando para que le pueda aconsejar, digamos, el mejor en función del resto de las patologías que puede tener esa persona. Eso lo puede hacer, ¿no? Puede acudir al farmacéutico y hacerle ese tipo de consulta. Sí, claramente. Puede ir a cualquier farmacia, en todos los barrios, en todos los pueblos del interior del país hay farmacéuticos y estos son productos que en esta época cada uno empieza a tomar, digamos, y después tiene efectos sobre la salud. Claro. Entonces, los laxantes también son de venta libre, ¿no? Imagino que el exceso de laxantes también debe ser perjudicial. Sí, claro que sí, por eso es como que muchas veces algunos de estos suplementos o medicamentos, por ejemplo el Orlistat tiene un efecto que libera unas lipasas
que hace que no se absorba la grasa a nivel del intestino y también provoca, digamos, tiene efecto laxante. Y, a ver, hay otros como la cáscara sagrada, hay un montón de laxantes, pero bueno, claramente que si uno barre con todos los nutrientes, ¿sí? El laxante lo que hace es tratar de barrer con los nutrientes que se absorben a nivel del intestino. Tampoco está bueno que no se absorban ni las vitaminas, ni los minerales, ni las sustancias que se tienen que absorber, que son nutrientes para que la persona tenga energía. O sea, tratar de hacer una dieta para adelgazar no significa que desequilibre todo, digamos, su sistema de nutrientes y después, bueno... Claro, no hay magia. Lo que parece mágico tiene consecuencias, ¿no? Hay que entender eso. Exactamente, exactamente. Y además tiene que ser sostenido también, ¿sí? Porque uno puede hacer esas dietas raras que le hacen bajar un montón de kilos de golpe y después hay efecto rebote y en ese bajar tan rápido también trae problemas en lo que es los nutrientes que necesita cualquier persona para tener energía, para poder trabajar, para poder funcionar normalmente. Se trata de, digamos, si tiene exceso de peso, buscar los mecanismos adecuados para que reduzca el peso, pero que no le traiga un deterioro y un problema de salud, o si tiene una patología de base, no le agrave la patología. Bueno, perfecto. Un tema muy de esta época, porque empieza la locura por bajar kilos como sea para ponerse, ¿no?, el traje de baño, pero hay que hacerlo con mucho cuidado y con responsabilidad. Así es. Gracias, Isabel. No, muchas gracias. Y de esta manera nos despedimos, llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado acompañándonos y nos vemos la próxima semana para hacer nuevamente Tesis de Salud.